Ya, por ejemplo, en los niños que tenían entre 10 años, em, de los andinos, eran un 8.5% más bajos que los niños en comparación, que eran niños de raza blanca o niños de Londres o de Argentina, que es básicamente lo que se está comparando en estas tablas. Entonces, bien, como lo que podemos evidenciar aquí en la tabla, las líneas seguidas son las líneas que son propias de los niños evaluados, de los niños de los antes, donde se ve que la altura va disminuyendo, ¿no? Si bien es cierto, tienen una coincidencia más o menos entre los 5 o 6 años, a partir de los 10 años incluso detalla el estudio, ya es mucho más marcada la disminución de talla en comparación a los otros congéneres de que ya estuve hablando. En cuanto al peso, también se detalla lo mismo. Tienen pesos más bajos en comparación a los niños de su misma edad, pero de otra localidad. Y en el caso de lo que es el índice de talla-peso, bueno, también se evidencia una disminución en la curva. Ya. A ver, también se habla de lo que es el tórax, y aquí también tenemos una tabla en donde se va a mostrar que la gran ya, que la forma y el tamaño del tórax tienden a ser diferentes. Ahora, Hurtado usa distintas medidas para poder determinar los hallazgos en su estudio. Lo primero ha sido determinar la circunferencia. Entonces, ¿qué hizo él? A todos los pacientes en expiración, en una primera expiración normal, les midió la circunferencia por debajo de los pectorales, a unos centímetros por debajo del pezón. Y lo que va a encontrar es que había un aumento de la circunferencia de más o menos de 2 centímetros. A ver, ¿cómo explicarlo? A ver, entre los niños que tenían 14 a 15 años, había un aumento de más de 2 centímetros en comparación a los otros niños de su misma edad, pero de otro lugar. Y bueno, básicamente eso, a nivel circunferencial del tórax. Ahora, también destacó que los adultos en edades comprendidas de 20 a 34 años tenían una circunferencia torácica de 84.2 más menos 0.6 y presentaban una desviación estándar del 0.04. Y bueno, lo que se destaca principalmente de esto es que ambas diferencias a nivel circunferencial y de la desviación estándar son estadísticamente significativas para poder determinar que la circunferencia es mucho más grande en lo que es los habitantes de altura. Además, también él usó otro índice que era el de la circunferencia torácica sobre la talla por 100, en donde él pudo determinar que los habitantes de Morococha tenían un 52.9, a diferencia de los habitantes de Inglaterra que tenían un 49.2. Ahora también algo que me parece importante detallar es que él no solo hace el estudio en peruanos de los Andes o peruanos de Morococha, sino hace el estudio también en estudiantes peruanos, pero que se encontraban a nivel del mar. Y lo sorprendente de esta parte del estudio es que las alteraciones fisiológicas de las que estamos hablando se encuentran en los habitantes peruanos, pero que se encuentran en la altitud, ya que los que se encontraban a nivel del mar tenían valores similares a los otros grupos estudiados, que eran los ingleses y los argentinos y la gente de la raza blanca, ¿no? Los estadounidenses. Ahora, lo que sí había que destacar era que se tenía la talla un tanto más baja. Bien. Ahora, también es importante detallar que el volumen torácico lo van a medir en base al ancho, profundidad y la altura. En esta tabla podemos ver los promedios de las determinaciones del volumen torácico durante la infancia, donde lo más destacable es que en la edad adulta el grupo de varones entre 20 a 34 años tienen un valor medio del volumen torácico de 9,94 más 0.04. Y esto era mayor a los residentes de gran altitud de otros lugares, es decir, Inglaterra, Estados Unidos o Argentina. Bien. Ahora, algo también importante detallar es que cuando se ha realizado esta curva también se ha podido dar cuenta que dentro del grupo del que estamos hablando, de los habitantes de altura, se dice que los niños que tenían aproximadamente 14, 15 años tenían el tórax un tanto más en forma de un círculo.
Esto en cuanto a el largo y el ancho del tórax, pero se dieron cuenta que a medida que ellos iban envejeciendo, ya más o menos estamos hablando de una población etaria de 45, 50 años, el tórax ya iba tomando una forma de elipse, porque ellos hicieron el estudio en base a la percusión, entonces iban percutiendo y se dieron cuenta que hasta dónde era la matidez, al menos los niños y los adultos, ¿no? Es por ello que ellos determinan que ya a medida que, bueno, la gente es más adulta y tiene esta forma de tórax. Bien. Bueno, aquí tenemos una tabla en donde ha podido comparar la estatura corporal, el peso, el que ya hemos estado hablando, la superficie corporal, que lo hace con el índice de talla-peso. Y además también ha podido comparar lo que ya les iba comentando, ¿no? La base pulmonar izquierda-derecha, donde se determinaba que la base izquierda era un poco más baja, naturalmente, no lo fisiológico, que la base derecha, pero aún así, en los adultos, lo que les decía era mucho más inferior que en los jóvenes. Bueno, también se han evaluado otros parámetros como la expansión circunferencial, la expansión lateral, la expansión anteroposterior, etc. Además de la capacidad vital, que naturalmente era mayor también. Bueno, aquí tenemos otra tabla que es de las características del cuerpo y del tórax durante la infancia, tomando, bueno, que esto fue tomado del estudio de Hurtado del que les estoy hablando. Que básicamente es simplemente es lo que ya les he estado comentando en la exposición. Bien, ahora en cuanto a lo que es la capacidad vital, se ha usado un espirómetro en el estudio de agua de 6.5 litros de capacidad con un dial de registro en la parte superior, en donde se puede evidenciar los coeficientes de correlación en relación a las distintas edades, la capacidad vital y las características corporales. Y bueno, básicamente aquí lo que nos va a indicar es que la capacidad vital era mucho mayor, ¿no? Hurtado encuentra un aumento de la capacidad vital que sigue una línea casi recta con la talla. Bueno, ¿qué más podría mencionar? A ver, ya. Podría mencionar que en los nativos que se encontraban entre la edad de 20 y 34 años, el valor medio era de 4.240 más o menos 15 cc, con desviación estándar bastante grande en 480. Pero lo que también es importante detallar es que hay una disminución entre... bueno, había una disminución entre 4.090 a más o menos 34 cc. Bien, ahora, a medida que aumenta la capacidad vital se relaciona menos con las medidas corporales y esto sí es importante tenerlo en consideración. Es importante mencionar que los coeficientes de correlación más altos se obtienen en la primera infancia, es decir, de 7 a 15 años y los más bajos después de los 50 años. Bien, en cuanto a las adaptaciones del aparato respiratorio en la altura, es importante mencionar que hay una universalidad de respuesta adaptativa confirmada en diversas poblaciones de altura. Entonces, por ejemplo, aquí en el estudio nos estaba hablando de otra población, que eran mujeres de Ecuador, que eran las mujeres quichuas, a diferencia de las mujeres de Limoncocha, que básicamente decía que estas mujeres quichuas eran mujeres que vivían en altura y el otro grupo eran mujeres que vivían a nivel del mar. Lo que ha podido detallar es que la capacidad vital era mucho mayor a la de las mujeres que estaban a nivel del mar, y el volumen de expiración forzada también era mucho mayor, ¿no? Como podemos evidenciar, hay una disminución en cuanto al porcentaje. Ahora, entonces, ¿qué debemos concluir de esta diapositiva? Que hay ante el incremento del volumen pulmonar, encontramos pulmones más grandes, tenemos una mayor capacidad vital y una mayor capacidad de volumen pulmonar. Eso va a permitir mayor entrada de aire, un mayor intercambio gaseoso. Ahora, en cuanto a la capacidad pulmonar en altura, se detalla que esta va a ser independiente del origen étnico. ¿Por qué? Porque las poblaciones que viven en zonas de gran altitud, como es los Andes, se ha observado que presentan mayores volúmenes pulmonares en comparación con las que viven a nivel del mar.
Ahora, durante mucho tiempo se piensa que estas diferencias se deben principalmente al origen étnico o genético de las poblaciones andinas. Sin embargo, las investigaciones más recientes y lo que hemos podido recabar en la exposición muestra que el factor más importante es la exposición al ambiente hipóxico durante el desarrollo. Especialmente se detalla que la etapa más crucial va a ser la posterior al nacimiento. Entonces, aquí se va a detallar cuál va a ser la influencia del ambiente en la capacidad pulmonar. Entonces, aquí hemos podido mencionar un estudio que fue bastante interesante, donde se analiza el caso de una persona nacida en Puno a aproximadamente 3.850 metros sobre el nivel del mar. Y se menciona que esta persona es trasladada en su primer año a otra zona con menor altitud de 800 metros sobre el nivel del mar. Lo que se encuentra es que esta persona tiene valores de capacidad vital forzada y flujo respiratorio máximo muy similares a las personas que viven permanentemente en baja altitud. Entonces, ¿esto qué nos va a poder demostrar? Que haber nacido en altura no es suficiente para desarrollar pulmones más grandes. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro principal determinante? Es crecer y desarrollarse durante varios años en un ambiente con hipoxia hipobárica, es decir, con menor disponibilidad de oxígeno. Por lo tanto, lo que debemos concluir es que la exposición postnatal prolongada de la altura es un factor clave, determinante para el desarrollo del fenotipo respiratorio característico de esas poblaciones. Ahora, también se ha hecho una comparación entre grupos étnicos en altura, donde aquí se hacen estudios en La Paz, en Bolivia, donde se evalúan niños y adolescentes de diferentes orígenes étnicos, incluyendo poblaciones aymaras y europeas que vivían en la misma ciudad. Los resultados muestran que los niños aymaras tenían valores ligeramente mayores de capacidad vital forzada y volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Ahora, estas diferencias no se explican netamente por los factores genéticos. Bueno, también es importante detallar que los investigadores encuentran que una de las variables más importantes era el tamaño del tórax, que era ligeramente mayor en algunos grupos. Entonces, esto principalmente nos llama a entender que las dimensiones torácicas influyen directamente en los volúmenes pulmonares. Y que parte de estas diferencias características están relacionadas a procesos de crecimiento y adaptación al ambiente de altura. Ya, ahora también se detalla lo que van a ser los cambios en los volúmenes pulmonares en la altura, donde se menciona que un hallazgo importante es que el aumento de la capacidad pulmonar total en los habitantes de altura se debe principalmente a dos componentes. El primero va a ser el aumento del volumen residual, que es el aire que permanece en los pulmones después de una inspiración máxima, y el otro es el aumento de la capacidad vital, que es el volumen máximo de aire que una persona puede expulsar después de una inspiración profunda. Bueno, de esto se detalla que estos cambios ambos pueden permitir que los pulmones mantengan una mayor cantidad de aire, lo que favorece un intercambio de oxígeno en condiciones de hipoxia. Es de esta forma que se puede entender cómo el organismo logra adaptarse, mejora la presión de oxígeno en las grandes alturas. En cuanto a lo que es el rol de la genética y el ambiente, si bien es cierto, se describe que el ambiente es un factor principal, los estudios también muestran que la genética puede tener cierta influencia. Bien, por ejemplo, aquí se menciona un estudio en adultos donde aproximadamente el 20 y el 25% de la variabilidad del volumen residual puede explicarse por factores genéticos. Entonces, esto nos llevaría a entender que algunos rasgos pulmonares pueden heredarse dentro de las familias. Ahora, en general, es importante que entendamos que la capacidad vital parece depender más de factores ambientales, como son el nivel de la actividad física, la nutrición y las condiciones de vida. Bien, entonces, a manera de conclusión de esta diapositiva, lo que debemos entender es que la capacidad pulmonar elevada en los habitantes de gran altitud es principalmente una adaptación al ambiente hipóxico. El factor más importante, entonces, es la exposición prolongada a la altura durante el crecimiento y el desarrollo, especialmente en la infancia. Pero se entiende que la gente también puede participar, aunque su influencia es menor comparada al ambiente. Entonces, por lo tanto, todas estas adaptaciones respiratorias de las que estamos hablando, las que son observadas en estas poblaciones andinas, reflejan que hay un proceso de plasticidad fenotípica, mediante el cual el organismo va a modificar su desarrollo para adaptarse a las condiciones de menor disponibilidad del oxígeno. Bien, y aquí tenemos una tabla que básicamente está mostrando lo que yo ya he podido conversar en la diapositiva. Bueno, para continuar la exposición, vamos a hablar sobre crecimiento pulmonar disináptico en la altura.
Para esta parte tenemos que reconocer un término importante que va a ser la disinapsis, que la vamos a comprender como le he puesto un breve texto, que es el crecimiento desproporcionado entre los componentes de un órgano, en este caso va a ser el pulmón. ¿A qué se va a referir esto? Como mi compañera ya lo ha explicado bien, esto generalmente se va a deber a un procesos embriológicos, los cuales van a estar debidos a dos factores importantes. Uno que van a ser el crecimiento de vías respiratorias grandes y otro que va a ser el parénquima pequeño. Dentro de esto vamos a ver algunas características que van a ser, primero, el crecimiento normal, pero dispar. ¿A qué se refiere esto? Que puede llegar a crecer uno más grande, un pulmón más grande que el otro, y también se va a observar que en individuos sanos van a tener grandes flujos respiratorios en relación con su volumen. Ahora, también vamos a ver que se ha realizado un estudio el primer estudio que nos muestra el libro va a ser entre Puno y Tacna. Estos dos nos van a evidenciar en el cuadrito que está en la diapositiva, que la altura, ya sabemos que Puno va a estar a 3.850, la capacidad vital funcional va a ser mayor en estos habitantes. Pero el detalle aquí va que los flujos en estos van a ser menores. Entonces, al término que nos vamos a ir de disinapsis, va a estar involucrado que va a ser un crecimiento grande de las vías respiratorias, pero el parénquima, o sea, la parte funcional va a ser pequeña. Ahora, también vamos a ver que este crecimiento de las vías aéreas y de los alvéolos va a ocurrir de una manera fija y unificada, y esta va a depender del desarrollo en el cual se van a dar. Por ejemplo, una va a ser debida a la hipoxia postnatal, a la cual van a ser estimuladas los neonatos que nazcan en estas alturas, y esto va a inducir que se dé un aumento en la formación de los alvéolos. Esto lo que va a indicar es una mayor difusión de oxígeno. Por otra parte, como hemos dicho, el parénquima va a ser pequeño. Entonces, las vías aéreas, las que van a comprender tráqueas, bronquios, generalmente van a completar su desarrollo a nivel intraútero. Entonces, estas partes no van a tener una adaptación a la hipoxia. Es lo que generalmente, es lo que debemos de diferenciar. En el crecimiento pulmonar vamos a poder ampliar la formación de alvéolos, pero no más no vamos a poder aumentar, por ejemplo, el diámetro de la tráquea y los bronquios, que ya van a ser formados embriológicamente en el útero. Algo también importante que tenemos que tener en cuenta es que la capacidad vital funcional va a ser más alta, significativa, va a ser más alta en habitantes de la altura. Esto es lo que les va a dar esa adaptación fisiológica a estas personas, y por ende es lo que va a ser considerado como un mayor volumen. ¿A qué nos referimos? A que, como hemos dicho, que el pulmón va a crecer, se va a desarrollar más que en otras personas de otros lugares. Esto es lo que va a hacer que tenga un mayor volumen. Ahora, hay que tener en cuenta que una mayor capacidad vital funcional podría tener un compromiso en la eficiencia del flujo aéreo, porque como hemos dicho, o sea, crece el pulmón, puede aumentar de volumen, puede aumentar de masa, pero a nivel de tráquea y bronquiolos no va a aumentar ese diámetro. Entonces, esto es lo que nos va a causar una deficiencia a nivel del flujo aéreo. Generalmente esto se va a dar por la hipoxia que va a estar sometida a las personas a grandes alturas, y esto también se ve eh, en correlación con la broncoconstricción. Siguiente, por favor.
Continuando, vamos a ver que hay otros estudios, por ejemplo, los Kifwas y también los andinos de Quiaca, también como en Asia, que se han observado este mismo crecimiento de la disinaptia, que algunas la capacidad vital funcional de los pulmones es mayor, pero siempre se va a ver restringida por la velocidad de flujo. Ahora, también hay algo importante que debemos que tener en cuenta dentro de este proceso del desarrollo del tracto respiratorio. Como sabemos, embriológicamente, el crecimiento pulmonar generalmente se va a desarrollar hasta los 8 años, es lo que se creía, que había un desarrollo hasta los 8 años, pero ahora en los estudios, incluso en el libro, nos recalca que el desarrollo del tracto respiratorio puede llegar hasta los 21 años. Entonces, lo que tenemos que ver en este punto es la hipoxia hipovárica, que va a tener dos tipos de estímulos. Uno que puede ser la adaptación evolutiva, debido a una hipoxia crónica que van a estar estimulados las personas altoandinas, y lo cual va a optimizar su intercambio gaseoso por el aumento de los volúmenes y el aumento también del número de eritrocitos, que esto se va a dar por el aumento del volumen pulmonar y por el aumento de esta masa. Algo que hay que resaltar es que dentro de estos estudios que nos platica el libro, también nos instruye en la parte de la neumotomía de cáncer en el pulmón. Esta neumotomía según los estudios que nos han presentado, eran entre niños de 8 y 17 años, que generalmente van a tener un crecimiento pulmonar compensatorio. Este crecimiento pulmonar compensatorio eh, normaliza sus actividades funcionales normales, como realizar ejercicio o hacer cualquier actividad. Mm, Algo importante que hay que tener es que en estas personas, al igual que en las personas en altura, como han tenido una adaptación, han tenido un aumento en la densidad tisular, han mostrado un mayor número de alveolos, pero lo que los diferencia es que, por ejemplo, estas personas neumotimizadas no han desarrollado o no han tenido el crecimiento a nivel de los alveolos más profundos dentro de los pulmones normales, pero han logrado la compensación debido a eso. Han logrado la compensación por una sobrecarga pulmonar mecánica. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la capacidad de difusión. En la capacidad de difusión, como ya hemos estado conversando, como ha habido un aumento del volumen pulmonar, también va a haber una mayor superficie del alveolo, en la cual nos va a dar un mayor intercambio de gases. En el hombre de altura va a tener un marcado incremento en el volumen residual. ¿Qué va a hacer esto? Va a ser la respiración, que va a estar al final de una expiración completa. Entonces, estas personas que van a estar sometidas a grandes alturas van a tener un mayor intercambio gaseoso, o mejor dicho, una mayor superficie del alveolo para realizar el intercambio gaseoso. Ahora, estos, claros, tienen algunos detalles que van a ser las remodelaciones acinares en el hombre de altura. Estas remodelaciones se van a dar a nivel de un cambio en la estructura de los tejidos, como ya hemos estado viendo, y estos van a ser los alveolos. Hay tres cosas importantes que ocurren en esta remodelación. Uno va a ser la mejora de la relación de superficie-volumen del epitelio y el endotelio. Otra va a ser que se incrementa la capacidad de difusión de gases a través de la membrana alveolar, debido por el aumento del volumen. Y otra va a ser el aumento del volumen capilar sanguíneo y hemoglobina. Como ya hemos visto,
Eh, las va a haber una compensación por un aumento de eritrocitos y esto es lo que va a promover que haya también un aumento a nivel del volumen sanguíneo y de la hemoglobina. Abajo tenemos el estudio que se ha realizado con respecto a los nativos de gran altitud y personas a nivel del mar, para ver cómo es más o menos la capacidad de difusión entre ambas personas. En lo que hemos visto es que nuestras personas de gran altitud van a tener una alta capacidad de absorción de oxígeno en comparación con los del nivel del mar, que van a tener una capacidad normal, pero no menor que la de que el hombre de la altura. Otro punto importante es la capacidad de absorción al ejercicio. Como las personas altoandinas tienen una gran capacidad de adaptación, va a ser más significativa que la comparación de los del nivel del mar. Algo importante es el nivel de oxígeno en la sangre durante el ejercicio, que generalmente va a ser mejor y va a ser notable en ambos casos, pero mm, obviamente la persona en altura va a tener una mejores niveles de sangre durante el ejercicio. Y lo que vamos a concluir es que una persona de gran altitud tiene mejor rendimiento físico a este nivel que una persona que, tiene, que está a nivel del mar debido a las condiciones de hipoxia. Y debido a que también la persona a gran altitud se acondiciona más rápido a la hipoxia o tiene una hipoxia que es más mínima, por así decirlo, que de las personas a nivel del mar. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora vamos a ver la capacidad aeróbica en altura, que generalmente la vamos a ver eh, en las personas que van a hacer esfuerzo a grandes alturas. El libro nos los ejemplifica de una forma más, más llevada al mundo en el que vivimos, que van a ser las personas que que realizan alpinismo. Estas personas, generalmente su volumen de oxígeno máximo va a ser la cantidad máxima de oxígeno que van a tener estas personas y pueden consumir durante un ejercicio intenso. Esta va a ser un indicador de eficiencia cardiovascular y del sistema respiratorio. Entonces, en estas personas es lo que vamos a hacer la corroboración con personas sanas o personas que se adecúen. Lo que nos explica es que en personas que van a hacer alpinismo, su capacidad máxima de oxígeno va a ser elevado para tener un nivel al nivel del mar y también esta nos va a indicar una buena capacidad aeróbica. Esto va a depender, pero de dos cosas, la aclimatación que pueda llegar a tener y también la forma en la que va a realizar el ejercicio intenso. Esto generalmente va a estar debido a que si esa persona se aclimata y trata de por lo menos vivir en ese entorno un cierto tiempo, sus pulmones se van a condicionar al flujo y a la capacidad vital funcional que necesitarían para realizar ese esfuerzo. Entonces, su desaturación de oxígeno no va a ser tan alta como si recién estarían llegando. Es por eso que el libro nos ejemplifica que los nativos de gran altitud tienen un volumen de capacidad máxima de oxígeno más alto y una mayor saturación de oxígeno durante el ejercicio en comparación con los recién llegados o también podría ser de otros países como Norteamérica. En esto nos describe eh, 4 grupos para que más o menos encontremos una correlación y veamos las diferencias entre cada grupo. El grupo 1 son inmigrantes del llano, que son nacidos por debajo de los 1000 metros
y migraron entre los 2 y 16 años a lugares de 3.000 años, de 3.000 metros. Entonces, estas personas han llegado a tener una adaptación ya de un buen tiempo de años. Entonces, como pueden ver, su capacidad máxima de oxígeno va a ser de 46 litros por kilogramo por mililitro. Entonces, esto nos indica que la aclimatación que tuvieron estas personas contribuyó más a su capacidad de aeróbica, a sufrir una desaturación de oxígeno mayor a otras personas. El grupo 2, los habitantes de gran altitud, tuvieron un origen en nacidos de residentes por encima de los 3.000 metros, y estos tienen el mismo volumen que los que se han adaptado a etapas tempranas de su nacimiento. Entonces, estas personas también van a tener una buena adaptación y un mejor rendimiento físico frente a esta capacidad aeróbica. En cambio, tenemos dos que van a ser, por ejemplo, el recién llegado de zonas bajas, que han nacido en zonas bajas por encima de los 3.000, pero estas personas no han tenido esa adaptación, entonces su capacidad aeróbica es menor que las otras dos grupos, y igual que el grupo 4, que han nacido que han nacido en menos de los 3.000 metros, llegaron a la gran altitud entre 1 año a 2. Su capacidad máxima de oxígeno es menor que los dos primeros grupos. Siguiente, por favor. Ahora, para evaluar lo que estábamos ya comentando y complementar, vamos a ver la parte de la ventilación. Como ya hemos visto, las personas en altura tienen un tipo de ventilación, una capacidad aeróbica, tienen una capacidad de difusión diferente a las personas que están a nivel del mar. Entonces, en esto vamos a ver que la hipoventilación en nativos a gran altitud generalmente se va a hacer una hipoventilación relativa con respecto a actividades extenuantes, que estas normalmente en una persona que esté a nivel y pase a una gran altitud sería eh, exacerbante. Ahora, también vamos a ver que esta hipoventilación durante el ejercicio en personas que están ya, que viven en mayor de 3.000 metros, van a tener un mayor nivel de dióxido de carbono en sangre. Y esto también va a tener una mayor eficiencia en el intercambio de gases y un menor gradiente de presión alveolar arterial de oxígeno. Hay dos cosas importantes que debemos que tener en cuenta, que son las personas que visitan altitudes elevadas suelen hiperventilar debido a la hipoxia hipovárica, pero esta va a ser mínima a comparación de las personas a nivel del mar. Y el hombre de la altura tiene una respuesta ciega a la hipoxia, tanto en reposo como durante el ejercicio, es lo que les comentaba, debido a su capacidad vital funcional, pero van a tener otras complicaciones. La sensibilidad a la hipoxia se va a medir al mantener una presión arterial de dióxido de carbono constante, y vamos a tener dos situaciones que van a ser sujetos nacidos a nivel del mar, van a tener una sensibilidad a diferencia de los nacidos a gran altitud, que van a tener una sensibilidad menor. Y algo que es importante también en esta parte de la ventilación es que la exposición a la hipoxia durante los primeros años de vida puede desensibilizar permanentemente la respuesta a la hipoxia aguda. Esto nos da a entender, y el libro nos lo ejemplifica como que con una persona que sufre cardiopatía congénita cianótica. Esta persona va a tener también una respuesta ventilatoria a la hipoxia que va a ser significativamente menor que en personas sanas. Pero, por ejemplo, una persona que está sometida a grandes alturas puede tener
esta desensibilización a la hipoxia aguda, al igual que esta persona que sufre cardiopatía congénita. Y el dato importante es que una persona con cardiopatía congénita puede hacer una reversión esta, a esta respuesta de la hipoxia aguda con un tratamiento efectivo, pero por ejemplo las personas altoandinas ya no pueden hacer una reversión a esta hipoxia aguda porque ya están acostumbrados y van a mantener su ventilación tal como está. En cambio, la persona con cardiopatía congénita sí podría llegar a aumentar su ventilación. Siguiente, por favor. Siguiente. Doctora, siguiente. Y para completar la parte de esta en la cual hemos estado observando el crecimiento pulmonar, hemos visto el proceso de desarrollo del tracto respiratorio, la capacidad de difusión, la capacidad aeróbica que tienen las personas, la ventilación. Vamos a ver la parte de equilibrio ácido-base. Y en esta parte el libro nos lo describe de una forma muy simple, en la cual se hace un estudio a 9 habitantes del llano de Dinamarca y 7 son nacidos bolivianos de ascendencia mixta, europea, y que han vivido toda su vida en La Paz y a altitudes entre 3.600 y 4.000. Y los estudios se van a realizar en Chaclata, a 5.000 metros, donde los daneses van a pasar 9 semanas de aclimatamiento, mientras que los bolivianos van a ser transportados el mismo día del estudio. Como podemos ver, he tratado de agrupar toda la información en un cuadro donde podamos obtener las diferencias entre los habitantes de Dinamarca y los bolivianos. Vamos a ver la diferencia primero en la altitud. Ambos van a estar a la misma altitud, pero unos han llegado 9 semanas antes, que van a ser los de Dinamarca, a comparación de los nativos bolivianos, que van el mismo día del examen. Ahora, vamos a ver la parte de presión, la parte de la presión arterial. Vamos a revisar la parte, la presión de oxígeno va a ser significativamente más alta a nivel de los daneses. Esto lo que nos va a indicar es que han tenido una mejor oxigenación debido a su adaptación que han tenido, a comparación de las personas bolivianas. Ahora vamos a ver que la presión de dióxido de carbono también va a ser más baja en los daneses, lo cual nos va a sugerir que han tenido una ventilación más eficiente. El pH arterial ha sido significativo más alto, lo cual indica un estado alcalino. Por parte de los daneses, el bicarbonato también, los niveles de bicarbonato también fueron menores en los daneses, lo cual va a reflejar una mayor perturbación del equilibrio ácido-base. Y el lactato es algo importante que tenemos que tener en cuenta, que en ambos grupos se va a manejar similar, lo que nos va a decir que no hay diferencias en la oxigenación y en el equilibrio ácido-base. Otros puntos importantes es la saturación de oxígeno, que nos va a indicar que en reposo y durante el ejercicio están bajo un fuerte control por parte de los nativos de gran altitud. Y esto lo que nos va a dar como conclusiones va a ser que una menor capacidad cooperativa, que una adaptación fisiológica por parte de los nativos de gran altitud va a ser permanente y va a permitir una buena oxigenación y un manejo del equilibrio ácido-base de manera efectiva, a pesar de vivir en condiciones de hipoxia. Y otra que podríamos
tener es que las diferencias en respuestas ventilatorias a la hipoxia es diferente entre los nativos de parte de los altoandinos y de parte de los habitantes del llano, mostrando una mayor capacidad de adaptación a la altitud y lo que va a sugerir un componente genético en estas adaptaciones. Siguiente. Ok, continuando con la exposición, ya para entrar en la recta final, pues vamos a hablar sobre Crosstalk en altura. Este libro nos introduce esta palabra, ya que es un concepto que se va a dar en la altura y como el pulmón no solamente es un órgano respiratorio, sino un órgano regulador central de la comunicación interorgánica que va a hacer que muchos otros órganos se interrelacionen con este. Entonces, el crosstalk es un principio de la fisiología integrativa de la que se va a describir como en la cual distintos órganos se van a comunicar entre sí pues a través de redes complejas mediadas por citocinas, metabolitos y también neurotransmisores como tal. En este contexto, en el cual ya mis compañeros les han explicado, va a establecer una comunicación bidireccional con órganos como el cerebro, el intestino, el corazón, el hígado, el riñón, ¿no? También esta comunicación va a permitir mantener cierta homeostasis a lo largo de los años, a lo largo del tiempo que va a estar la persona en altura y también en situaciones patológicas, ¿no? Puede amplificar una inflamación sistémica o puede regular ciertas funciones. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ok. Okay. Ahora, como les venía diciendo, el pulmón pues va a ser un regulador sistémico, ¿no? Como se puede ver en la parte izquierda, un ejemplo claro, por ejemplo, sería la neumonía, ¿no? Una infección pulmonar que afecta a los alvéolos, no solamente afecta como tal lo del pulmón, ¿no? Sino también puede activar vías inflamatorias que pueden generar disfunciones orgánicas en distintas partes, ¿no? De manera remota. Esto demuestra que también el pulmón actúa como regulador de la inmunidad sistémica, no solo como un órgano de intercambio gaseoso, sino como un órgano integrador para todas las funciones de todos los sistemas. Y como está evidenciado en el lado derecho de la diapositiva, hay un eje, ¿no? Que es pulmón-cerebro, nos menciona el libro, en el cual nosotros hemos sacado la información y vemos una relación bidireccional muy interesante. Por ejemplo, en pacientes con traumatismo encefalocraniano o accidente cerebrovascular se produce un síndrome de inmunodepresión que aumenta el riesgo de neumonía, ¿no? Asociada a cierta ventilación mecánica. Entonces, muchas veces por esta misma neumonía es a veces la colonización de... El libro resalta un patógeno en sí, que es la pseudomonas aeruginosa. Entonces, y en sentido inverso, nos menciona las infecciones como el COVID-19, que pueden invadir el sistema nervioso central a través de los receptores ACE2 por las vías olfatorias, ¿no? Así evidenciándose clínicamente como anosmia, ¿no? Y además se genera un edema cerebral y algunas manifestaciones neurológicas también. Y todo esto bueno, es una de las tantas evidencias que el pulmón se interrelaciona con otros sistemas, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por Siguiente favor. diapositiva, Lía. Despierta. Ya, ahora. Aquí viene lo más interesante. ¿Qué pasa cuando el organismo está en altura? ¿No? En ambientes con altura elevada aparecen condiciones únicas. Así lo resalta y lo cito el libro. Eh, Primero que hay una hipoxia hiperbárica crónica y una mayor radiación ultravioleta y pues un estrés térmico. La hipoxia como tal activa factores que son generados, ¿no? Que regulan cierta inflamación y cierta función inmune. Además, sabemos que en poblaciones altoandinas la exposición postnatal e hipoxia induce pues hiperplasia pulmonar y un aumento de la capacidad de la difusión. Pero lo que aún no se conoce completamente o netamente
Es como las adaptaciones estructurales modifican el crosstalk, lo que les he hablado, las interrelaciones de pulmón con otros órganos, eh, como tal, ¿no? Y nos menciona que hay ciertos mecanismos, ¿no? O sea, ciertos mecanismos en los cuales se puede teorizar que el pulmón puede interrelacionarse con otros sistemas. Estos son que pueden alterar, o sea, estar en altura puede alterar el microbioma pulmonar e intestinal, puede modificar la producción de ácidos grasos de cadena corta, puede aumentar la permeabilidad intestinal o hematoencefálica, ¿no? Y también puede potenciar las respuestas neuroendocrinas durante ciertas infecciones. Es decir, que la altura no solamente puede cambiar la estructura pulmonar, como ya se ha evidenciado en las anteriores diapositivas, sino también la red de comunicación que tiene el mismo pulmón con otros órganos. Siguiente diapositiva. Entonces, esto nos lleva a las conclusiones del capítulo expuesto como tal, que primero tenemos una adaptación pulmonar en la altura. Eso está más que obvio y meramente evidenciado, que pues en los residentes de altura se observan mayores volúmenes y capacidades pulmonares, especialmente un incremento significativo de la capacidad residual, ¿no? Y este crecimiento es exponencial, ¿no? Los bronquios se diferencian en el nacimiento, muchísimo más están expuestos a menos concentración de oxígeno y los alvéolos pues, completan su desarrollo alrededor de los 21 años, ¿no? Más o menos. Entonces, también tenemos ciertas adaptaciones funcionales, las cuales sería que el aumento del volumen residual implica mayor superficie alveolar, ¿no? Por tanto, nosotros vamos a tener más capacidad residual, ¿no? Y la disminución, también va a haber una disminución de la distancia alveolo capilar y un aumento del volumen capilar pulmonar, ¿no? Lo que va a hacer un incremento netamente de la hemoglobina crónicamente estando en altura, ¿no? Y pues todo esto va a generar una mayor capacidad de difusión, e incluso durante el ejercicio, ¿no? O sea, nosotros, las personas que vivimos en altura, que estamos acostumbrados a ciertos niveles de concentración menos de oxígeno, vamos a estar más capacitados al momento de hacer el ejercicio, un ejercicio extenuante, ¿no? Siempre y cuando con otros factores ambientales, ¿no? Como un clima seco, ¿no? No tanto un clima húmedo, ¿no? Esto nos va a permitir una adecuada oxigenación sin necesidad de aumentar la ventilación en reposo, ¿no? Siguiente, por favor. Sí. Además, ya por último, la influencia genética y migratoria ha sido bastante crucial en este punto, ¿no? En el andino, en la persona andina, la hipoxia actúa como un estímulo esencial para el desarrollo pulmonar. Y los individuos que nacen en altura, como ya se ha explicado, desarrollan pulmones de mayor tamaño, ¿no? Sin embargo, en migrantes la adaptación depende de la edad de llegada. No es lo mismo que llegue de pequeño a que llegue de adulto y se instale y se ponga a vivir en altura. La mejor adaptación es si migra a menor edad y la mayor capacidad aeróbica mientras más años de residencia tengan. O sea, cuanto más años vivas y cuanto menor es la edad de migración, es muchísimo mejor. Por eso la capacidad aeróbica máxima en residentes de altura puede ser superior a las personas del nivel del mar, como ya se ha visto. Y ya cerrando el capítulo del libro, antes de pasar al artículo, a un pequeño artículo que tenemos para mostrarles también las manifestaciones clínicas en altura, podemos decir que en conclusión la altura no solo modifica, ¿no? la estructura y la función pulmonar, sino que potencialmente puede alterar las redes de comunicación interorgánica, ¿no? Y eso es lo que personalmente a mí me ha llamado muchísimo la atención al momento de leer el libro. El estudio de tal como crosstalk, que es el tema denominado, hace que en ambientes hipóxicos abre una línea, ¿no? de investigación bastante fuerte y personalmente a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Entonces, incentiva a los lectores o a aquellas personas que están interesados en esto, sobre este tema, a que abran una línea de investigación, ¿no? Es bastante importante, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, dentro del tema de investigación, he querido traerles un artículo en el cual podemos
ampliar un poco más el tema del capítulo del libro sobre la adaptación pulmonar en altura, y pues he encontrado un libro, bueno, un pequeño artículo bastante importante en el The New England Journal of Medicine, que es bastante bonito, bueno, me ha gustado, que en los últimos años pues ha aumentado considerablemente el número de personas que viajan a gran altitud, ¿no? O sea, con esta eh, globalización, muchas personas de personas a niveles del mar viajan hacia áreas elevadas, ¿no? Ya sea por turismo, deporte, trabajo. Y tradicionalmente el enfoque médico se ha centrado en prevenir enfermedades agudas de altitud como el mal de montaña, edema cerebral y edema pulmonar, enfermedades que nosotros ya las hemos estudiado y sabemos bien que suceden, ¿no? Sin embargo, muchos viajeros presentan enfermedades crónicas como el asma, hipertensión, y en estos casos la disminución de la presión barométrica y la hipoxia hipovárica pueden modificar la evolución de la enfermedad. Entonces, en esta revisión, en este artículo que he encontrado, pues propone un manejo clínico diferente o un enfoque clínico diferente para aquellas personas, bueno, principalmente nosotros que cuando salgamos vamos a estar en primer nivel de atención, evaluar el riesgo individual y asesorar adecuadamente y evitar tanto la subestimación como las complicaciones, ¿no?, de ciertas enfermedades crónicas que tienen los pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, eh, bueno, hay una proporción importante de viajeros que van pues, a gran altitud, ¿no? Y estas personas pueden estar entre los 50 años o incluso menores, ¿no? Incluso mayores de 50 y mayores de 60 años son los que incluso se encontrado que más viajan, ¿no? Claro que el artículo está enfocado más en personas de Estados Unidos, de repente, ¿no? O de Norteamérica. Sin embargo, estos resultados lo podemos extrapolar aquí, ¿no? Netamente en la región andina, y podemos darnos cuenta de que está faltando primero investigación y después que pueden ser similares las complicaciones, ¿no? Y es también interesante notar que la prevalencia de la enfermedad cardiovascular es menor en actividades físicamente más exigentes como el alpinismo, ¿no? Como lo que se ha evidenciado en la exposición, lo que sugiere un fenómeno de autoselección a los individuos más sanos, ¿no? O sea, las condiciones más frecuentes que se han encontrado en este artículo es la hipertensión, la enfermedad tiroidea, el asma y la diabetes, que prácticamente son las similares enfermedades que se pueden encontrar en nuestra región, ¿no? O sea, no tienen diferentes, bueno, no tiene diferencias muchas. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, ahora, ya haciendo un resumen de qué se ha encontrado en la altura, bueno, es también lo que se ha explicado y lo que es la importancia del curso también, que son las respuestas fisiológicas a la hipoxia hipovárica, ¿no? En general, lo que quiero rescatar acá es en el cuadro de la derecha, que pues en altitud la variable ambiental es muchísimo más importante, la disminución de la presión barométrica, como ya sabemos, lo cual reduce la presión parcial de oxígeno y esto desencadena una serie de respuestas fisiológicas. Lo que quiero destacar acá es la respuesta en minutos, horas, días y semanas. Y pues algunas respuestas ocurren en minutos, como aumento de la ventilación y la frecuencia cardíaca, mientras que otras, como el incremento de la hemoglobina, tardan semanas. Aunque el patrón es similar, ¿no? En personas diferentes personas. Pero esta variabilidad es clave, ¿no? Para entender el riesgo de las enfermedades crónicas que mantienen las personas. Siguiente, por favor. Ahora, dentro del marco de nuestra exposición, que es compromisos pulmonares en altura, podemos destacar que el edema pulmonar a gran altitud es una de las complicaciones que no podemos dejar de lado, ¿no? Por lo tanto, el artículo remarca que esto es bastante inusual, por debajo de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, nosotros aquí estamos en Cusco, estamos en 3.400 más o menos metros sobre el nivel del mar. Entonces, es importante remarcar y recordar que tenemos esta enfermedad presente, ¿no? Entonces, lo que nos menciona el artículo también es que la profilaxis farmacológica contra el edema pulmonar en gran altitud son vasodilatadores pulmonares, ¿no? Incluyendo el nifedipino,
que pueden permitir la mayor tiempo a la aclimatación adecuada, ¿no?, de estos pacientes y evitar esta complicación. Siguiente, por favor. Ahora, antes de entrar ya a la parte final, quiero remarcar que este artículo que fue tomado el año 2022, el lado izquierdo evidencia, ¿no?, que conforme vamos subiendo de altitud, va bajando el nivel de saturación de oxígeno a nivel periférico. Por tanto, ya había mencionado que Cusco está en los 3.400 más o menos metros sobre el nivel del mar. Entonces nos podríamos encontrar esperado un nivel de saturación de 82 a 88%, eh, teniendo pues algunas contraindicaciones, ¿no?, a ciertas enfermedades. Por tanto, bueno, retrocede por favor. No, no, retrocédele una, por favor, me falta todavía. Ya, ahí. Entonces, vamos a tener ciertas contraindicaciones, algunas enfermedades importantes pulmonares al momento de subir altura, ¿no? En estas van a ser en una época avanzado, fibrosis quística y una enfermedad restrictiva, ¿no? De repente puede ser también una hipertensión pulmonar. Siguiente, por favor. Ya, ahora sí. Nosotros, como médicos de primer nivel de atención, vamos a estar frente a extranjeros de repente, que van a, o de repente nuestras mismas personas que viven acá van a querer subir a más altura, de repente a fiestas, digamos que se generan, bueno, hay costumbres que viajan, ¿no?, a más altura, ¿no?, a 4.000 metros, 3.900, por ahí, ¿no? Entonces, estas personas quizás pueden tener un asma establecido, un EPOC, enfermedades intersticiales, hipertensión pulmonar o quizás una apnea obstructiva del sueño. Entonces, lo que nos recomienda el artículo es aconsejar y tener estrategias, ¿no?, de mitigación ante estas enfermedades si es que una persona va a subir a altura. Por ejemplo, en asma, aconsejar al paciente si está mal controlado, que no lo haga, que evite, o sino que lleve su inhalador, que lo mantenga en un lugar frío, perdón, templado, que lo tenga siempre a la mano, que evite las exacerbaciones. En EPOC, que se monitoree la saturación de oxígeno durante el viaje, que lleve su oxígeno, que disminuya, ¿no?, digamos, el nivel de su vida, o que vaya viendo en cuánto se va aclimatando. Dentro de la hipertensión pulmonar también podemos aconsejar evitar, si viajan las personas que tengan una presión arterial sistólica una presión arterial mayor o igual a 60, o, o tienen cierto riesgo de insuficiencia cardíaca. O sea, a esas personas tenemos que tenerlos monitorizados y sumamente controlados, ¿no?, para evitar exacerbaciones y complicaciones al momento en que estas personas van a subir y van a adaptarse en altura, ¿no?, viendo que no son residentes de ahí o solamente vienen de viaje, de visita, algo así. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Con esto habríamos acabado la exposición. Gracias, doctor. Gracias, compañeros. Muy bien, chicos. Muy bien, Lía, Jafet e Irwin. Muy buena exposición. Si se han dado cuenta, chicos, pues la fisiología o la adaptación fisiológica respiratoria en hombres de altura es demasiado importante. O sea, existen múltiples cambios como para que el cuerpo pueda buscar una homeostasis. Pues no. Primero, el 9. Cristel. Sí, doctor. Cristel. Dime, por favor, ¿cómo afecta la altura a la presión alveolar de oxígeno? Lo han nombrado.
no me equivoco, eleva la capacidad de volumen residual y eleva también la capacidad vital. En realidad, pues no, por la altura disminuye disminuye la presión pues alveolar de oxígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una menor presión de atmósfera. Por ende, reduce la oxigenación propiamente en la sangre y aumenta su capacidad vital, pues. Ya. Ahora, el 8. Rubí, Doctor, buenas noches, sí. buenas noches, Rubí. ¿Por qué algunas personas desarrollan un mal agudo de montaña, estos pacientes, a nivel respiratorio? Doctor, podría ser porque no se adaptan. O sea, en caso, por ejemplo, del artículo que envió, que no se adaptan rápidamente a la falta de oxígeno que habría en la altura en caso de los viajeros, ¿no? Y que al subir también a una gran altura habría una disminución de la presión de oxígeno y el cuerpo no lograría compensar bien en alguno de los casos. Claro, ¿no? En realidad existe pues también una hiperventilación, ¿no? Para tratar de captar mayor cantidad de oxígeno, ya que su capacidad respiratoria no está adaptada pues a una menor presión de oxígeno y por ende generan esta hiperventilación, aumenta la frecuencia respiratoria, genera esos síntomas, ¿no? De cefalea, náuseas, mareos, etcétera, pues. Bien, entonces chicos, mira, como un poco de resumen de todo esto, pues la fisiología respiratoria en la altura pues va a generar múltiples cambios a nivel respiratorio y a nivel de todo el transporte de oxígeno que existe en una persona que vive en la altura, ¿no? Dentro de ellas, primero disminuye pues la presión de oxígeno. Sabemos, ¿no? A mayor altitud, disminución de la presión atmosférica, presión barométrica, ¿no? Lo que reduce la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado, ¿no? Y esto genera que llegue menos oxígeno a nivel de los alvéolos pulmonares y por ende va a llegar menos oxígeno a la sangre. Y esto va a generar una hipoxia, pues. Ahora, segundo, esto va a estimular también a que ya exista una respuesta respiratoria inmediata, ¿no? Generando una hiperventilación. Y esto estimula a un aumento de la frecuencia cardíaca y mayor profundidad, pues, al respirar, ¿no? Y por ende, esto va a estimular a que haya una mayor entrada de oxígeno a nivel de los pulmones y va a mejorar la disfunción hacia la sangre, pues, ¿no? Luego, el intercambio gaseoso. Acá el intercambio gaseoso funciona bien los alvéolos, pues, ¿no? Porque ahí funciona esto. Por ende, al haber una disfunción de oxígeno hacia la sangre, disminuye pues la presión parcial de oxígeno y por ende los alvéolos también aumentan su tamaño, aumentan su capacidad para tratar de captar la mayor cantidad de oxígeno, pues no. Entonces, todo eso va a estimular igual a unos cambios fisiológicos, ¿no? Dentro de eso es el aumento de los glóbulos rojos, la mayor capacidad de disfunción pulmonar, cambios en la ventilación y hasta todo el trastorno ácido-base, pues, ¿no? Que existe propiamente por la hiperventilación va a generar pues una acidosis, ¿no? Y lo que hablaban también, el crostal, ¿no? Altura, ¿no? El crostal de la altura, pues es un proceso fisiológico, respiratorio de la altura, ¿no? ¿Qué significa crostal? Es interacción, ¿no? Una comunicación cruzada entre los diferentes sistemas y por ende va a generar o va a variar, va a estimular a que todos los sistemas trabajen en conjunto, ¿no? Para que exista una homeostasis o un equilibrio. Dentro de eso, pues va a estimular al sistema respiratorio por lógica, el aumento de la ventilación, la hiperventilación, tratar de captar la mayor cantidad de oxígeno, ¿no? A nivel cardiovascular va a aumentar el gasto cardíaco,
para transportar mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Igual a nivel hematológico va a aumentar, pues, la producción de glóbulos rojos, ¿no? A nivel de la eritropoyesis. Igual, a nivel celular y metabólico, activan, pues, a las células para que todos sus mecanismos moleculares puedan usar mayor cantidad de oxígeno, pues, ¿no? En resumen, esto va a ser la interacción entre los diferentes sistemas, pues, ¿no? Para poder buscar una homeostasis y existe una mayor disponibilidad de oxígeno a nivel celular, ¿no? Ok, chicos, ¿dudas, preguntas? Perfecto. Ok, chicos, nos vemos el día martes, el día jueves. Milton. No, doctor, perdón, solo quería, no sé, preguntarle por favor si me podría considerar la lista, por favorcito. Milton, llegaste tarde, tienes tardanza.